Estamos con Elena Lara, que ella es bióloga y es además experta en ecosistemas marinos, ¿me has dicho? En ecología marina. Ecología marina, perfecto. Pues hombre, nos viene maravilloso que estés con nosotros porque como sabes dentro de unos días tenemos un acto internacional, que en este caso yo voy a ir al de Gran Canaria, que es por la futura granja de pulpos que la empresa Nova Pescanova va a abrir ahí en el muelle de Las Palmas. Entonces, tú nos has ayudado en todo momento, bueno, no es que nos hayas ayudado, hemos hecho como una especie de trabajo conjunto. Tú trabajas actualmente en Compassion in World Farming, ¿verdad? Y Sí, se ha hecho una colaboración internacional bestial en contra de la apertura de esta granja, porque bueno, hay muchos motivos, entre ellos la ética o incluso la insostenibilidad del proyecto. Entonces te agradezco mucho tu tiempo y que hoy pues vayas a pasar un ratito conmigo y con las personas que nos vayan a ver para intentar gracias por acercar, invitarme. hombre, faltaría más, ¿cómo no? Para acercar un poquito más a la gente que no conoce, yo me incluyo, que no conoce, digamos, el mundo marino, es el gran desconocido. Yo creo que de toda la naturaleza lo que menos se conoce es a la fauna que está por debajo del agua. Pienso, no sé si es correcto, pero bueno, y además el hecho de que un animal tan desconocido como el pulpo esté ocupando ahora mismo portadas, reportajes de periódicos y que nos haya dado pues tanto de qué hablar en los últimos meses es una maravilla y lo tenemos que aprovechar. Entonces, ¿quién mejor que tú para poder explicarnos un poquito? Para empezar, primero, ¿por qué te has especializado en esa especie en particular con todos los animales que hay marinos maravillosos? Bueno, a ver, yo en el trabajo en Compassion, en World Farming, trabajo en el equipo que nosotros llamamos de peces, que es básicamente animales acuáticos. Entonces, nosotros trabajamos en el tema del bienestar de estos animales en la acuicultura. Entonces, hace unos años, bueno, hace unos años, en el 2019, a ver, yo no es que esté especializada en pulpo, o sea, mi doctorado, yo he hecho ecología marina, pero no, mi doctorado no está hecho en pulpos. De hecho, yo era más, yo trabajaba con microbiología marina. Pero bueno, luego entré en Compassion y entonces empecé a trabajar con peces, con el bienestar de peces. Y en el 2019, como te comentaba, salió un artículo que publicaron unos investigadores de la Universidad de Nueva York, son Jennifer Jacquet y Becca Franks, y empezaban, bueno, leí el artículo y me interesó mucho, se llama The Case Against Octopus Farming, y hablaba un poco de los pulpos y bueno, de la investigación que se estaba desarrollando para poder cerrar el ciclo biológico del pulpo y poder criarlo. Entonces ellos mencionaban pues, varios países que están detrás de esto. Entonces es cuando realmente a partir de 2019 me puse a trabajar, me puse a investigar, me puse a leer mucho sobre tema pulpos, la problemática, bueno, todos los artículos científicos que he publicado sobre esta especie, los libros, y la investigación que se ha hecho especialmente para cerrar el ciclo biológico y la intención de pues, varios países de criarlo. Entonces me di cuenta que uno de los países involucrados y donde había más potencial para que eso se llevara a cabo era España. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí me planteo que, bueno, o sea, hay científicos como americanos que están hablando del tema, pero que en Europa y en España nadie habla del tema, ni se está poniendo sobre la mesa, ni hay un debate público y poca gente sabe lo que está sucediendo. O sea, está sucediendo a nivel científico, pero a nivel de la sociedad no lo sabe. Y entonces, a partir de ahí, bueno, pues yo quise hacer un informe donde podía escribir y plasmar pues, toda la documentación, o sea, todo lo que yo me había documentado, plasmarlo en un informe y plasmar, pues bueno, quería sobre todo explicar quiénes son estos animales, por qué queremos, pues eso, queremos producirlos, por qué queremos convertirlos en animales de granja, cuáles son los problemas a nivel ético, a nivel de bienestar animal, a nivel de sostenibilidad, a nivel también de político en el sentido de las directrices, ¿no? que tenemos hoy en día y si este proyecto de criar pulpos en granjas va acorde o no según estas nuevas directrices que tenemos. Entonces lo plasmé en este informe. Y bueno, pues es a partir de ahí, ¿no? donde yo básicamente me dedico a trabajar con el tema de los pulpos. He quitado el micro para que no se escuche el ruido de fondo.
Esto es un informe como tal, porque yo lo he visto promocionado como un libro, exactamente como calificamos al trabajo este que has hecho. Si no me equivoco, es el de cría intensiva, una receta para el Sí, desastre. Vale, vale. sí, exacto. La cría intensiva de pulpo, una receta para el desastre. Yo no lo puedo catalogar como libro porque son 20, 30 páginas, creo. Yo lo veo más como una revisión bibliográfica de todas las publicaciones científicas y libros que han habido, ¿no? Sobre el tema. O sea, pero básicamente, o sea, lo que he querido hacer en este informe es basarme sobre todo en la evidencia científica, que creo que es importante, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando realmente queremos exponer una problemática o realmente dar a conocer algo que está sucediendo, exponer que las razones son científicas, es decir, que no es que yo crea que eso está mal, sino que la ciencia corrobora que no es un proyecto ni sostenible ni tiene en cuenta el bienestar animal, ¿no? De los pulpos, en este caso, de los animales que queremos criar. Entonces yo creo que está bien exponer eso, ¿no? que la ciencia respalda esa evidencia. Es súper importante porque nosotros, hombre, a ver, nosotros desde Parma intentamos abordar todos los campos posibles, tanto desde el punto de vista de la ética como desde el científico, ¿no? Que es que tienen que ir de la mano. Considero Sí. que la ciencia sin ética, pues ni es ciencia, y la ética, pues tampoco, si no va, digamos, secundada por algo, pues también cojea bastante, ¿no? ¿Por qué estamos centrándonos en este caso en el sufrimiento de los pulpos, cuando hay otras muchísimas especies que también viven en esas condiciones de hacinamiento, que tienen los pulpos que no tengan otros animales que, digamos, resalta más ese sufrimiento al que pueden estar sometidos en la cría intensiva? Pues mi respuesta sería que ellos no tienen nada de especial, o sea, porque los pulpos sufren como cualquier otro animal de granja que lo pongamos en una situación de cría intensiva, donde no respetemos las necesidades que ellos tienen y donde tampoco tengamos en cuenta, ¿no? Pues que necesitan una serie de características para respetar sus necesidades biológicas. Entonces, yo creo que la diferencia, o que para mí es importante en el pulpo, es aprender de los errores que ya hemos hecho. Es decir, ya hay varias especies que están en estas condiciones y tenemos que aprender de que no es la vía adecuada. Entonces, yo creo que lo importante del pulpo es parar un proyecto antes de que volvamos a ver otro animal en las mismas circunstancias. No es un proyecto que aún no está empezado, es una cría intensiva que aún no está empezada. Yo creo que no debe de desarrollarse, sabiendo además que conlleva una serie de problemas que ya tenemos con otras especies de animales, por lo tanto, no pongamos a otro animal en las mismas circunstancias, ¿no? O sea, es más que nada lo del pulpo es prevenir que otra especie viva en unas condiciones que no son las adecuadas para ellos y que causan sufrimiento, que no son adecuadas para su bienestar. Yo creo que es eso, que debemos aprender de los errores que ya hemos cometido y no hacerlo de nuevo. Eso sería para mí el caso del pulpo. ¿Tienen los pulpos una capacidad eh, especial, una sensibilidad especial, una inteligencia superior a la de otros animales? Siempre se ha hablado mucho de eso y yo también me lo pregunto, ¿hasta qué punto es cierto que el pulpo es un animal especialmente sensible, inteligente? A ver, el pulpo es un animal muy inteligente, pero los cerdos también son súper inteligentes, los perros son súper inteligentes. Lo que sorprende de la inteligencia de los pulpos es que son animales invertebrados, ¿no? O sea, los pulpos están en el mismo grupo que animales, por ejemplo, como invertebrados, son la estrella de mar, son animales que no tienen columna vertebral, ¿no? Entonces, normalmente son animales que están menos desarrollados. Entonces, claro, nos sorprende que un animal dentro de este grupo, que en principio biológicamente lo categorizamos, perdón, dentro de que está menos desarrollado, porque el sistema en general no son animales, o sea, son animales como con sistemas biológicos más básicos, nos sorprende que sea tan inteligente, ¿no? Y que muestre una serie de comportamientos que puedes comparar, por ejemplo, con niños pequeños o con vertebrados que son especies más desarrolladas. Entonces, esto es lo que sorprende del pulpo, pero no es que el pulpo tenga una sensibilidad especial. Bueno, la sensibilidad especial que tiene es que tiene un sistema nervioso muy desarrollado, es descentralizado, o sea, el pulpo tiene, nosotros básicamente el sistema nervioso lo pensamos en el cerebro, ¿no? Pero su cerebro
está en la cabeza y también en sus brazos, ¿no? O sea, leí o escuché en una entrevista de un científico que decía que cada brazo de un pulpo equivale más o menos al número de neuronas o la capacidad de inteligencia que tiene un bebé, un niño pequeño, o era un cachorro, no me acuerdo, bueno, creo que era un cachorro de perro. Entonces, eso quiere decir que o sea, eso es lo que tienen de especial, ¿no?, estos animales. Y para como animal invertebrado que son. Entonces son súper inteligentes. La sensibilidad, yo creo que son animales, se ha demostrado científicamente que tienen capacidad de sentir dolor, que tienen sensaciones como nosotros, es decir, sensaciones de que juegan, de que están contentos, tristes. Hay situaciones que les gustan y que no, y lo demuestran. También hay casos de gente que ha tenido pulpos en acuarios y cuentan, ¿no?, la experiencia con el animal, ¿no?, la conexión que tienen con el animal y el vínculo que establecen. Entonces, bueno, sí, o sea, realmente yo no creo que el camino adecuado ni el correcto sea poner un animal tan sorprendente e inteligente y como es el pulpo, ¿no?, en una cría intensiva donde no estamos respetando nada de lo que biológicamente este animal necesita. Claro, una de las cosas de las que se hablaba sobre la crueldad extrema de la que conllevarían estos tanques, ¿no?, con tantos pulpos, era que ellos son animales territoriales y que por tanto el hecho de tener que vivir hacinados en cantidades que aún no tenemos ni idea de cómo van a ser esos tanques, que eso les iba a afectar muchísimo, ¿verdad? Había escuchado muchos comentarios acerca de eso. Sí, porque son animales solitarios. En la naturaleza el pulpo es un animal solitario y es un animal muy territorial. Entonces, ya se han visto en experimentos o en laboratorios, cuando los animales están juntos en tanques, que hay muchísimos problemas de agresión. Se agreden entre ellos, muchas veces se lesionan los brazos y puedes ver, pues, que van perdiendo, ¿no?, los brazos debido a ataques entre ellos, agresión. Esta situación llega a ser muy estresante para ellos, pues llega a situaciones que se llaman de autofagia, es decir, que se comen a ellos mismos, o de canibalismo, que se comen entre ellos. Entonces yo no puedo imaginarme cómo esta compañía, Nova Pescanova, pretende poner toda una cantidad así de animales juntos, porque no puedo visualizar cómo no van a tener problemas de agresión, de canibalismo, ¿no?, o de problemas de ataques entre ellos. Y eso es porque la naturaleza del pulpo no es para estar en una granja intensiva, son animales muy solitarios. Por lo tanto, elegir a una especie solitaria y territorial para una cría intensiva no tiene ningún sentido. Esto ocurre ya de todas maneras en otras granjas, ¿verdad? En las granjas que ya conocemos, las de toda la vida, los animales cuando son sometidos a condiciones extremas, que lamentablemente es en la mayoría de los casos, acaban con comportamientos estereotípicos y acaban teniendo, pues también, acaban comiéndose entre ellos, Entre ¿no? ellos, sí, correcto. O sea, lamentablemente eso esto es debido al estrés que sufren. Sí, por supuesto. Es que es lamentable. A raíz de esto, la pregunta que has hecho es muy interesante, de cómo se plantean siquiera esta posibilidad con todas las consecuencias negativas que va a tener para los animales y también para el medio ambiente, que es un tema que vamos a tocar ahora. ¿Existe actualmente legislación, una norma escrita, cualquier cosa en la que podamos basarnos para decir que esos animales van a estar de algún modo protegidos ante lo que se les va a hacer? Por ejemplo, ¿existe alguna regulación que diga que alguien no puede matar un pulpo a palazos, como sí que ocurre con los animales que están protegidos, los animales domésticos? Pues no existe ningún tipo de legislación. O sea, el pulpo sí que es verdad que está protegido cuando se usa para fines científicos, pero eso es una situación muy diferente, porque cuando tú haces un proyecto científico, aparte de que existe una legislación donde se ha incluido a los cefalópodos, es decir, a los pulpos, cuando tú pides un proyecto científico, también el proyecto siempre se evalúa por un comité ético, sobre todo cuando implica, pues, la experimentación animal o con personas. O sea, siempre estos proyectos científicos los evalúan comités éticos. En el caso de los animales de granja, las leyes europeas y por lo tanto las españolas
solo protegen a los animales vertebrados. Entonces, el pulpo hasta ahora ha estado protegido porque se experimentaba con él para cultivarlo a gran escala. Entonces, en el momento de que deje de ser un experimento y pase a ser una cría intensiva, o sea, es decir, una granja, y pase a ser un animal de granja, están totalmente desprotegidos porque no hay ninguna ley europea ni española que proteja a los invertebrados cuando son animales de granja. Entonces, esto las consecuencias que tiene es pues, que estos animales, o sea, no hay ninguna regulación, ninguna normativa, ¿no?, que ponga al menos como una guía de cómo tratar estos animales, qué prácticas hay que haber en las granjas, tienen que haber en las granjas. Tampoco hay ningún escrito cómo se deben sacrificar estos animales para que sea un sacrificio humanitario, o sea, un sacrificio sin dolor ni sin sufrimiento. Entonces, claro, están totalmente desprotegidos. Aquí la industria puede hacer lo que quiera, ¿sabes? O sea, no hay ninguna normativa, ni ninguna regulación, ninguna guía. Es posible que tengan unas guías internas, ¿no?, ellos mismos, dentro de la compañía, pero primero los desconocemos y segundo, eso lo evalúan ellos mismos. O sea, que normalmente eso primarán sus intereses, no los del animal. Entonces, no podemos confiar en esas guías o en esa regulación, ¿no? Necesitamos una regulación legislativa, ¿no? Y no que venga de la propia compañía. ¿Tú crees que a estas alturas que no haya una legislación específica para proteger a este tipo de animales tiene que ver con que quizá el ser humano no ha aprendido a empatizar con los animales con los que no convive directamente? Tenemos como todo muy segmentado, están los animales que consideramos domésticos, que todos los queremos, que tienen que estar bien, que tienen que estar protegidos, luego están los animales salvajes a los que normalmente nos molesta que les hagan daño, y luego están los animales que se consideran de producción. Pulpos se van a empezar, bueno, ya se consideran animales de producción, si no me equivoco, que bueno, siempre justificamos sus malos tratos, su sufrimiento y en este caso su hacinamiento, pues porque son para comer y son necesarios y demás. ¿Por qué crees que la sociedad todavía no ha aprendido a empatizar con estos animales? En este caso hablamos de los pulpos, pero me gustaría hablar un poco de todos los animales que se utilizan para producción. Hoy creo que la imagen Una buena pregunta. se ha quedado parada la imagen. ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho y Ahora te veo sí. bien. Perfecto, ¿Sí? perfecto. Sí. Vale, pues a ver, es una gran pregunta, ¿eh? Y es complicada también. Yo lo he pensado muchas veces también bueno, y es una pregunta que también trabajé cuando hice el máster de Derecho Animal. Y yo creo que es una falta primero de conexión que tenemos con el animal, ¿no?, de granja, porque, por ejemplo, si te fijas, el animal es el cerdo, pero o sea, nosotros no vemos al cerdo, o sea, vemos el filete, ¿no?, o vemos el jamón, o vemos la salchicha. Entonces yo creo que ahí hay una falta de conexión entre el jamón y el animal, ¿no? Tampoco yo creo que no vemos, o sea, o no nos enseñan cómo ven, cómo crían, cómo comen, qué condiciones están estos animales, ni es cómo los sacrifican. Claro, ¿no? O sea, cuando oímos la palabra matadero, nadie quiere ni ver, ni oír, ni saber, ni implicarse, ¿no?, en esto, pero existen. Exacto, y las granjas existen también. Lo que pasa es que realmente no queremos mirar, porque ya no es lo que nos las enseñen. Es que muchas veces yo me he encontrado en casos de que digo, bueno, yo he estado en alguna granja y tengo, bueno, imágenes y la gente no quiere verlo, ¿no? Es como, porque a lo mejor quieren seguir consumiendo unos productos que gustan o que nos apetece consumir. Y claro, pues saber la implicación puede ser un poco doloroso, incómodo, ¿no? Entonces es como, pues si no lo sé, pues no me tengo que plantear nada, ¿no? Y luego creo que es por según qué animales hemos cogido como una denotación negativa, ¿no? Y también desconocimiento, si quieres que te sea sincera. O sea, por ejemplo, el cerdo, ¿no? O sea, también es un insulto, ¿no? Es un cerdo, yo qué sé, como que no eres limpio, que no, o que eres una persona no agradable, ¿no? Claro, un zorro, una zorra, un burro, sí, hay mucho. Exacto, ¿no? O sea, muchas veces nombres de animales tienen connotaciones negativas.
Y eso tampoco ayuda, ¿no? La imagen del animal ni a la empatía que podamos sentir por aquellos animales. Pero luego si realmente tienes un poco de interés por ellos, yo por ejemplo sentí mucho interés por los cerdos cuando hacía el máster, y si te informas un poco, o sea, los cerdos son súper inteligentes, son animales muy limpios, o sea, no tiene nada que ver la fama que tienen, son animales súper limpios, son animales muy sociales, cuidan mucho de sus pequeños. Entonces, por lo tanto, yo cuando los veo en granjas sí que no se pueden ni mover las madres, no dejan tener contacto con las crías, me parece que a nivel de eso ¿sabes?, del animal es horroroso. Entonces, claro, también sería un poco el interés de la sociedad en conocer a estos animales, ¿no? Y quitar esos estereotipos que tienen. Digo, también, yo por ejemplo, yo me crié pensando que habían vacas lecheras, ¿no? Yeah. Esto creo que hay mucha gente. A lo mejor a mí, yo te entiendo, ¿no? ¿Por qué me lo dices? Pero quizá las personas que nos escuchen no lo entienden. No sé si No sería lo bueno que saben. hicieras una pequeña explicación de lo que son las vacas lecheras y lo que no son. Sería bueno. Claro, o sea, Estamos pero si hablando ya de te lo pulpo, digo. pero un break. Sí, hacemos un break. O sea, yo hace poco hablando con mi padre, o sea, mi padre todavía, hace poquísimo me decía, yo le comentaba el tema de la leche, del queso, ¿no? O sea, todo lo que implica, ¿no? Pues el separar la madre de la cría porque necesitamos esa leche. Y mi padre me decía, no, pero si hay vacas lecheras, o sea, hay vacas que solo producen leche. Y yo digo, a ver, papá, vamos a ver, eso no existe, no existe. Biológicamente, una hembra produce leche sí, o sea, cuando ha estado embarazada, da a luz. Por lo tanto, hormonalmente produce leche para amamantar a su cría. Y entonces, claro, nosotros lo que hacemos es para aprovechar esa leche, la separamos, la cría, y nosotros nos quedamos con la leche. Y Nos mi padre comemos a decía, la cría, por otro ¿eh? lado. Nos comemos al Sí, ternero también. exacto, y luego ese ternero depende de cómo va para también, o para la industria de la leche o para la industria de la carne, ¿no? Y me acuerdo que él me decía, pero tú estás segura, yo creo que te equivocas, ¿eh? Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que a esas alturas la gente no sepa estas cosas? Entonces me sorprende mucho, ¿no? Y es porque también tenemos una falta de interés. O sea, yo no le quiero echar solo la culpa a, por ejemplo, que la industria cierra puertas, que no nos muestran o que nos hacen una imagen falsa, ¿no? En los anuncios, en la comunicación que hacen, es una imagen falsa, ¿no? Es que nos dan. Pero también hay una falta de interés por la gente por saber, bueno, ¿y esta leche que me como, de dónde viene? O este bistec que me voy a comer, ¿de dónde viene? ¿Cómo se ha producido? ¿Cómo? Bueno, y entonces, si volvemos al tema de los pulpos, o sea, si eso ya está siendo animales terrestres que vemos, que podemos tener una serie más de empatía, pues tú imagínate el problema cuando hablamos de peces o animales acuáticos que no gritan, que la expresión, por ejemplo, ¿no?, la expresión visual de la cara y todo eso, normalmente a la gente nos hace crear una mayor empatía. Imagínate en el momento que hablamos de animales acuáticos que no gritan, que no se expresan como nosotros, que viven en un medio totalmente diferente, como es el agua. Eso no quiere decir que no se comuniquen entre ellos, que no hagan sonidos. Lo que pasa es que nosotros no los percibimos, ¿no? O sea, ni que no sufran ni que no sientan dolor, porque los peces, los pulpos, sienten dolor. O sea, es como si tú pones a un animal, si tú a un pez lo pones en una, yo qué sé, le das una corriente eléctrica, el animal se espanta y se va. ¿Y por qué es eso? Porque le duele. O sea, no es solo una reacción, o sea, es una reacción fisiológica también allí detrás, ¿no? Entonces, claro, pues si ya tenemos una problemática con el animal de granja, imagínate si hablamos de animales acuáticos. Es muy complicado. Y yo creo que la gente debería preocuparse más porque al fin y al cabo, o sea, son nuestros compañeros, ¿no?, aquí en la vida terrestre, en la vida en la Tierra. Y bueno, o sea, tenemos que ser conscientes del mal uso muchas veces o la explotación que hacemos de ellos, ¿no?, y ser un poco más empáticos, un poco más humanos, ¿no?, y cuidarnos también de ellos. Claro, es que bueno, para mí es importante. Pues sí, sin duda, la verdad que no puedo estar de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo. Me falta una palabra ahí muy relevante. Pues mira, te quería preguntar, antes tocamos el tema de la contaminación. Creo que quien se quiera informar, a raíz de lo que acabas de decir, que es muy interesante, quien se quiera informar sabe que la industria ganadera convencional, lo entrecomillo, porque cuando pensamos en industria ganadera pensamos en animales terrestres, es insostenible a nivel medioambiental por 20.000 motivos. ¿Qué ocurre cuando hablamos de la acuicultura? Es el término correcto, ¿verdad? Cuando nos referimos Sí, a lo la has cría dicho del pulpo. perfecto. ¿Qué ocurre cuando tenemos que alimentar a toneladas y toneladas de animales? Lo decimos por toneladas porque como ellos los tratan como
como toneladas, aunque cuando realmente son individuos. ¿Qué tiene que pasar y hasta qué punto es sostenible o es viable alimentar a tantísimos animales? Mira, en la acuicultura hay un gran qué aquí. Entonces, si te fijas, casi todos los animales terrestres que criamos son herbívoros, menos el cerdo, que es omnívoro, ¿no? Pero en acuicultura casi todos los animales que cultivamos son carnívoros, ¿vale? Eso quiere decir que les tenemos que dar proteína animal para criarlos, para que crezcan y tengan buena salud y se desarrollen como queremos, ¿no? Entonces, eso implica que si tú quieres crear un salmón, una dorada, una lubina, una gamba, ¿vale? Le tienes que dar proteína animal. Todos estos animales que he mencionado, un atún también, porque los atunes también se crían en granjas, que poca gente sabe también. Nos creemos que todo el atún es salvaje, no. También los metemos en granjas acuáticas, evidentemente marinas, pero en granjas. Entonces, todos estos animales son carnívoros, incluso las gambas. Entonces, lo que hacemos nosotros es pescamos peces y en vez de dárselos a comer, que son perfectamente válidos para el consumo humano, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, se los damos de comer a los peces, a los pulpos cuando sean animales de granja, no todavía, pero los pulpos también son carnívoros. Entonces tendremos que alimentarnos con proteína animal. Es decir, básicamente lo que se hace es pescar peces, se trituran, se convierten en polvo, en harina, y se incluyen en los piensos. Y entonces eso se lo damos de comer a las lubinas, a los salmones, a las gambas, al atún. Bueno, el atún no, el atún le damos directamente, el pescado directamente, porque el pienso no se lo come. Y el pulpo es carnívoro también. Entonces, esto es un gran problema si hablamos desde el punto de vista de la sostenibilidad. O sea, estamos dando pescado que podría consumir las personas, al salmón, al pulpo, a las lubinas, porque en vez de comer sardinas o un pescado que es más pequeño, normalmente se les da boquerón, sardina, no sé, el pescado que se utiliza para hacer los piensos, en vez de comer eso queremos comer salmón. Entonces, claro, tú piensas que durante toda esta conversión, ¿no? Desde que tú conviertes la sardina a la conviertes en salmón, hay una pérdida de calorías, ¿no? O sea, no es algo que sea sostenible ni que sea eficiente. Y muchas veces la conversión, es decir, ¿cuánto pescado necesito para tener 1 kilo de salmón? Entonces, eso es lo que lo hace también muy insostenible, ¿no? Es decir, para yo tener 1 kilo de salmón necesito darle de comer, pues no lo sé, 1,5 kilos o 2 kilos de sardinas, ¿no? En el caso del pulpo, queremos que, por lo que yo he leído y me he informado, es si tú quieres obtener un pulpo de 3 kilos, de 1 kilo, necesitas darle de comer 3 kilos de pescado. Entonces, eso es totalmente insostenible. Y nosotros desde Compassion estamos muy en contra de ese tipo de producción y de ese tipo de acuicultura, ¿no? Creemos que la cría de animal carnívoro no es sostenible. Tendríamos que ir por una vía más sostenible, es decir, o crear animales herbívoros en acuicultura o otro tipo de acuicultura, ¿no? Se pueden criar algas, se pueden cultivar algas, mejillones, se puede hacer una acuicultura más sostenible y que no sea basada en alimentación a base de pescado. Aprovecho una pregunta que me ha venido a la mente ahora porque has mencionado a los mejillones. Hay un debate sobre si el mejillón se considera dentro del reino de los animales. Sin embargo, no recuerdo ahora mismo y no quiero meter la pata en decir una cosa que no es. Hay personas que dicen que no tiene, digamos, capacidad de sintiencia. No sé hasta qué punto es eso correcto. O sea, no sé. ¿No lo sabes? No lo sé y no sé hasta qué punto científicamente está demostrada la sintiencia de los bivalvos. El mejillón es un bivalvo, ¿no? Como pueden ser las almejas, bueno, todo este tipo de que tienen 2 conchas se llama bivalvos. Yo creo que científicamente no está demostrado todavía la capacidad de sentir de estos animales, o sea, de sentir cómo la entendemos, ¿no? De dolor, de placer, no sé, tienen sistemas nerviosos muy, muy básicos. Pero eso no quiere decir que no sean capaces de sentir. Pero yo no lo sé. Yo no sé si ese animal puede sentir o no. Yo creo que no está todavía comprobado. No hay consenso. No, todavía no. Es que es un debate que muchas veces he escuchado a personas veganas hablar de eso y decir que aunque sean animales, que no sienten y demás. Entonces yo siempre se lo he querido preguntar a una persona que entienda un poco más porque realmente no tengo ni idea. Yo personalmente no los consumo, no los consumiré, pero nunca está de más tener esa información. Para que la gente pueda entender un poco más
Antes mencionaste que se puede comparar la inteligencia de los pulpos con la de niños de ciertas edades, ¿no? ¿Podríamos hacer a lo mejor alguna interpretación? Ay, qué pregunta tan complicada. Para que la gente lo pueda entender un poco más, es decir, ¿sería comparable a las funciones vitales que desarrolla un niño de 2 años, 3 años? Se dice que los perros suelen ser entre 2 y 3 años la inteligencia que son capaces de desarrollar, que yo creo que es más, ¿no? En algunas. Pero bueno, lo que dice la ciencia es que está dentro de esos rangos. En el caso de los pulpos, ¿cómo se te ocurriría poder compararlo, poder extrapolarlo, esa inteligencia? A ver, yo es que me lo planteo como la capacidad que tiene un niño pequeño, ¿no? De empezar a aprender, o sea, de lo que puede, ¿no? Lo que puede aprender o, o los comportamientos que es capaz de llevar a cabo, ¿no? O sea, entonces yo comparo eso, ¿no? con a lo mejor los pulpos. Entonces, por ejemplo, es decir, yo qué sé, pues por ejemplo, que el pulpo te pueda resolver un puzzle o, ¿sabes? O sea, o la estrategia que ellos tienen contra los depredadores, ¿no? Se ve un desarrollo, ¿no? de comportamiento y de aprendizaje. Entonces, yo los compararía en ese nivel, más que, no sé, como tú me comentabas, más a nivel de fisiológico, a nivel de función vital, ¿no? Me decías, no me acuerdo ahora qué palabras me has Sí, comentado. bueno, función vital es una tontería haberlo dicho porque en realidad las funciones vitales entiendo que son similares Sí. a las nuestras. Así que sí, más bien desde el punto de vista intelectual quería decir. Sí, sí, pues es eso, ¿no? Más que nada cuando un niño empieza a aprender, aquí no pongo la mano porque me duele, entonces no la pongo más aquí, ¿no? Claro. O le empiezas a hacer puzzles, ¿no? Que son capaces de empezar a aprender, o, ¿sabes? La capacidad también está de aprender pues eso es lo que te comentaba, ¿no? Por error, ¿cómo se dice? Esa capacidad de que es como de fallo y acierto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, también yo creo que en el comportamiento de los pulpos también hay una parte de evolución, ¿no? Que ellos han aprendido. Es que, claro, cuando hablamos de un pulpo, el sistema nervioso y tiene tantísimas neuronas, es tan desarrollado, ¿no? Que es muy fácil, ¿no? Que la evolución le permita, ¿no? Pues tener comportamientos más evolucionados. Entonces, sí, bueno, lo podríamos comparar, yo creo, en ese aspecto, ¿no? En esa capacidad de aprendizaje, en esa capacidad bueno, eso de experiencias, ¿no? De cómo aprender y de comportamientos. Es triste porque esta pregunta ya me la hago mucho de cómo conseguir que la gente desarrolle vínculos, por lo menos vínculos empáticos. ¿No? Yo nunca pido a nadie que tenga que querer a los animales, pero por lo menos que los respete, ¿no? Y me parece que es triste que en el tiempo en el que estamos y con la cantidad de información que hay al alcance de la gente, todavía tengamos que nosotros hacer una labor de acercamiento entre los animales y muchos sectores de la población, porque creo que simplemente les deberían respetar porque son, no porque no respetarlos más porque sean para, ¿no? Sino simplemente porque son intrínsecamente, tienen un valor. Además, individualmente, para mí yo sé que la biología tiene otra forma de proceder, que se mide más por el valor de una especie dependiendo del número de individuos y demás, pero yo creo que son individuos. Y quizás si nos centráramos más en su individualidad, no hablaríamos de masas ni de toneladas, ¿no? Sí. Y creo que la labor que haces tú como divulgadora es muy importante porque a pesar de esa información que tenemos todos a nuestro alcance, seguimos teniendo que explicar a la gente cómo desarrollar vínculos empáticos, es decir, comparar cómo funcionamos nosotros a cómo funcionan otros animales para poder entenderlo. Con los pulpos esto es muy complicado. Yo creo que ya se ha conseguido con perros, con gatos, con animales con los que solemos convivir. Estamos poco a poco cada vez más lográndolo con los animales que se consideran de producción y por eso cada vez hay más gente que rechaza consumirlos y demás, pero todavía el océano y todo lo que alberga es un reto, ¿no? Entonces, te quiero dar las gracias por todo tu trabajo porque no creo que haya mucha gente que tenga la dedicación que tienes tú en ese sentido, tienes una formación extraordinaria y nadie mejor que tú para difundir esa idea de respeto hacia todos los seres vivos, aunque no podamos empatizar con ellos, aunque no griten y no nos miren con los ojitos. Es muy difícil identificar el dolor y los sentimientos, ¿no? Y los humanos al final, pues mira, el 70% de la información que nos llega es no verbal. Pues si ni siquiera no nos podemos comunicar y tampoco podemos entender cómo ellos funcionan a través de su físico,
Mm. más complicado va a ser. Sí. Entonces, te quiero dar las gracias por ello. Sí, bueno, gracias a vosotros también por la labor que hacéis. Yo solo quería añadir un par de cosas es que lo que acabas de decir me parece muy interesante. Entonces, yo creo que debemos dejar de intentar comparar los animales con las personas, ¿no? Ellos, o sea, yo creo que lo bonito es la riqueza que nos da la naturaleza, ¿no? Y de que cada especie es diferente y que cada especie pues tiene unos comportamientos diferentes, grados de inteligencia diferentes y no por eso son más, son menos. Entonces, lo bueno es poder empatizar con el pulpo respetando que es un pulpo, ¿no? O sea, exacto, ¿no? Y cómo él vive y cómo él, o sea, se desarrolla y ya está. Y no hay necesidad, yo creo que para respetar a un pulpo no tendríamos que tener que compararlo con un bebé, con un cachorro de perro. O sea, habría que respetarlo como pulpo que es y bueno, y querer que nosotros queramos, o sea, seguir teniendo esta riqueza, ¿no? Porque si acabamos con los animales, ¿no? Con la biodiversidad, es muy triste, ¿no? O sea, lo bonito es pues eso, ¿no? La diversidad, la riqueza, las especies, que cada una sea diferente, cada una se desarrolle diferente y que viva diferente, ¿no? Eso es también lo bonito de la biología, ¿no? Entender. Y si ha sido siempre así y hemos evolucionado para que haya esa riqueza, me parece muy triste que nosotros destruyamos, ¿no? Y otro punto que has comentado también y me ha gustado mucho es un poco ligado con lo mismo, ¿no? Que decías que tenemos que a estas alturas tengamos que hacer el esfuerzo, ¿no? De que la gente empatice con el pulpo y que no y que rechace este tipo de proyectos, como también rechazar pues, ¿no? La sobreexplotación, ¿no? Que se hace del pulpo y de otros animales marinos, ¿no? Con la pesca. Entonces yo creo que los humanos nos hemos habituado a quererlo todo y tenerlo siempre, ¿no? Creo que deberíamos cambiar un poco ese chip y tendríamos que tener un comportamiento, unas dietas y un modo de vida más acorde con lo de los recursos que tenemos, ¿no? Sobre todo los recursos naturales. Entonces, parece que queramos seguir, o sea, que nos apetece comer siempre pulpo a la gallega y siempre que queramos pulpo a la gallega tenemos que tener un plato. Y a lo mejor no puede ser así, porque hay que respetar, las poblaciones de pulpos tienen unos límites, podemos... Entonces, si nos vamos a quedar sin pulpos y si nos vamos a quedar sin peces, por decirlo de manera extrema, ¿no? Porque queramos seguir esos patrones de consumo, yo creo que ahí hay poca consciencia, ¿no? O sea, son recursos naturales, son recursos finitos, son recursos que hemos de respetar, ¿no? Por nosotros, por la naturaleza, por las futuras generaciones y para mantener y respetar lo que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me ha parecido muy interesante lo que comentabas, ¿no? Y un poco a mí me hace pensar que es eso, ¿no? Que siempre tengamos que poner nosotros en el centro para valorar las cosas. No las podemos valorar por lo que son y dar, ¿no? O sea, no es necesario, ¿no? Que siempre tengamos que compararlo con un bebé, con, no sé, con nosotros, con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad de sentir dolor, con nuestra capacidad de sentir alegría. Bueno, ellos lo sienten a la suya, pero hay que respetarlo así también. Al final es que los humanos somos animales muy limitados y creo que si no nos dan ejemplos claros, nos lo tenemos que traer todo a nuestro campo. Como intentemos explicar a una persona cómo siente un pulpo, sin buscar una comparación a cómo lo sentiríamos nosotros. Y bueno, luego está la gente que también se molesta cuando comparas los humanos con otras especies, pero yo creo que ahora mismo la información es la única vía y si no se puede lograr a través de que lo expliquemos con palabras, pues tenemos que buscar ejemplos un poquito más gráficos, ¿no? Sí, Estoy totalmente de acuerdo. Es más, yo soy de las que piensan que los humanos y el resto de las especies, teniendo en cuenta lo invasivos que somos nosotros, cada uno debería tener su propio hábitat, vivir separados, porque lamentablemente creo que no nos hacemos ningún bien. Yeah. Hombre, la sociedad se ha fundamentado también por eso, ¿no? Estamos donde estamos por lo que hemos hecho con el resto de las especies y con el planeta, para bien y para mal. Pero no creo que sea una relación sana actualmente la que tenemos con el resto de los animales. No, para nada. Es básicamente en muchos de los casos es un disfrute, o sea, es una explotación y un uso inadecuado, un consumo inadecuado, extremo, sí. Y se debe a lo que tú has dicho, que es totalmente cierto, es un lo quiero, lo tengo. La sociedad está fundamentada por eso, o sea, más demanda, más oferta y al final... La sociedad en la que nosotros vivimos, porque claro, hay países que no tienen esa suerte o nosotros vivimos también a costa muchas veces de los recursos que sacamos de países subdesarrollados. O sea que
buenísimo apunte y muy Es necesario. complicado. Correcto. De todas maneras, pienso que si hay una parte de la sociedad, del conjunto total de la sociedad que tiene, digamos, el privilegio de acceder a la información que nosotras estamos tratando hoy, principalmente es la nuestra. Porque hay muchas personas que no se les puede pedir que regulen un consumo porque simplemente consumen lo que pueden, ¿no? Entonces yo siempre me dirijo a un sector particular que creo que es el que puede, obviamente. Pues yo no le voy a pedir a mi abuela hace 50 años o 60 años que fuera cuidadosa con lo que consumía porque podía tener unas consecuencias. Mi abuela pues comía lo que había y ya está. Pero una época de posguerra que es totalmente diferente a lo que vivimos ahora. Exactamente. Estoy de acuerdo. Pues nada, Elena, te doy las gracias de nuevo. No sé si quieres hacer apuntar algo más. Una gran parte está... No, ya estoy. Que estaba ya más que nada con la conversación, que una gran parte de la sociedad no es el caso de tu abuela, ¿no? Es otro tipo de elección, ¿no? Lo que hacen con el consumo. Total. Y nos dirigimos, claro. Yo creo que vamos bien. Vamos despacito. Es verdad que las potencias emergentes están aumentando el consumo de productos de origen animal porque eran más caros y no los podían tener y ahora que sí pueden, pues los quieren. Pero al mismo tiempo cada vez el número de personas conscientes va creciendo y gracias a eso estamos hablando hoy de pulpo. Sí, porque en otra época nos hubieran dicho, pero ¿perdona? Claro, mira tú. Como suelen decir, con la cantidad de cosas que hay importantes y graves y tal. Y todo es importante, yo eso creo que no es justo, o sea, todo es importante y todo tiene su qué. Entonces hay gente que pues, es más sensible por unos temas que por otros, pero no por eso hay que darle menos importancia, ¿no? No sé, creo yo. Perfecto, pues nada, Elena, muchísimas gracias. Estaremos a vosotros. Se escucha, espérate, voy a cortar, porque es que tengo la puerta pum con el viento. Sí, ya lo oigo. Pues nada, Elena, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotras, con nosotros y vamos, que te vamos a tener ahí seguro para hacerte consultas porque bueno, pensamos que esto va a tirar para adelante, el tema de los pulpos cada vez va a despertar mayor interés, esperamos que sí, que se empiecen a conocer cada vez más esas especies que a día de hoy nos resultan totalmente ajenas, pero que por supuesto también se merecen nuestra atención y gracias a personas como tú las podemos conocer un poquito más. Muchas gracias. Gracias a vosotros, de verdad.